Hola, muy buenos días. Los saluda aquí su servidor Armando Mata. Queremos hacerle la cordial invitación a esta campaña juvenil que vamos a tener el día 7, 8 y 9 de septiembre. Esta campaña, el propósito de esta campaña es alcanzar toda esa juventud que está siendo arrastrada por las corrientes de este mundo, que puede ser la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, las drogas, entre otras muchas cosas más. Los invitamos para que vengan y llenen su corazón de algo nuevo, algo bueno, traigan a toda la gente que sea posible. El evento se llevará a cabo en la iglesia Dios es Amor. La dirección sería 1101 Ellen Avenue, Medford, Oregon. Y el número de nuestro pastor Gustavo López sería 541-778-0649. Igual el número de aquí de su servidor sería 541-531-0697. No te lo puedes perder, va a ser de mucha bendición para tu vida. Ahí te esperamos. Y vamos a comenzar con el programa, con el mensaje de esta mañana. En estos 4 días, en estos últimos 4 programas hemos estado hablando sobre el matrimonio y el noviazgo. Y vamos a seguir con el tema del divorcio. Vamos a cerrar tal vez con este tema, y probablemente en otros programas sigamos tocando otros puntos con respecto a la familia, pero vamos a dejarlo por un momento con el tema del divorcio. Y vamos a leer, le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 1 a 9, y dice así: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído lo que lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Como les decía, hemos estado hablando sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, y en esta ocasión el tema es el divorcio. En este pasaje que acabamos de leer, como en la mayoría, sino casi todas las veces que los fariseos se acercaban a Jesús con esas preguntas, era para tentarle, para hacerle caer, para encontrar alguna falla, algún error en Jesús y poder acusarlo, y más allá poder matarlo. Esa era la verdadera intención. Las preguntas que estos personajes, que estos líderes religiosos tenían, no eran preguntas sinceras, no era algo que ellos querían aprender, sino que eran una trampa que le querían poner a Jesús. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Y como les decía, Jesús toma esta pregunta para enseñarnos también algo y hablar sobre este tema. Él da su punto de vista, él da no su opinión, sino lo que está establecido ya en el Antiguo Testamento, lo que vimos en el libro de Génesis, en el primer programa sobre este tema. Lo puede leer, lo puede buscar en nuestro canal de YouTube o en la página del programa Buenas Nuevas de Hoy, hablando sobre todos estos temas. Y algo que resalta, y lo que vamos a entrar en este capítulo, es de que en el verso 4, lo que
ellos, lo que Jesús más que nada, perdón, le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cuál era la pregunta? ¿A qué Jesús estaba respondiendo? A la pregunta de que si era lícito. En el verso 3 dice de que la pregunta era si era lícito el divorcio, si era lícito abandonar, separarse, dejar a su mujer o al esposo, si eso era lícito, si se podía hacer. Pero algo que estos fariseos, que estos líderes, que estas personas añadían era de que si podía repudiarse o divorciarse por cualquier cosa. En el Antiguo Testamento vemos de que los hombres dejaban a sus mujeres, las despedían o se divorciaban de ellas por eso, por cualquier cosa, tal vez porque no sabían cocinar, no le gustaba la comida, no le gustaba, no sé, cualquier cosa. Y esa era, ellos lo tomaban como algo válido para poder separarse de su mujer, de su esposa. Y eso es lo que llama la atención, porque por cualquier cosa. Y eso es lo que vemos tal vez en la actualidad. Muchas situaciones de que tal vez la base o el argumento principal que escuchamos hoy en día es de la falta de amor, de que se acabó el amor, de que ya no se aman, ya no hay ese mismo amor que hubo antes, pero esa no es no es un argumento válido delante de Dios para el divorcio. Y eso es lo que Jesús le contesta también a los fariseos. La pregunta general es si es permitido el divorcio, pero añaden, como decía, por cualquier cosa, lo cual, y si el argumento de alguien es actualmente, si el argumento del esposo o de la esposa o de alguien que quiera separarse es de que se acabó el amor, pues ese argumento, como decía, no es válido delante de Dios, porque en primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 8, dice de que el amor no deja de ser. El amor no se acaba. Muchas veces son las cosas que uno deja de hacer, son las cosas que uno deja de hacer. Y por otro lado, la queja, digamos, lo que la esposa tal vez o lo que el esposo dice de que ya no eres como antes, de que ya no me atiendes como antes, o que ya no eres romántico como antes, ya no eres detallista como antes. Entonces no es que se acabe el amor, es que las cosas que, como dice también en Apocalipsis, que hemos dejado las primeras cosas, hemos dejado de hacer aquello que comenzamos. Y ese es el problema, no es que se acabó el amor, sino que nuestra actitud tal vez ha cambiado hacia la pareja, hacia el cónyuge. Ese es el punto. Y tal vez cuando alguien dice de que se le acabó el amor, no necesariamente es eso, como decía, sino que puede haber algo más detrás de eso, porque como dice ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 8, de que el amor no deja de ser, el amor no se acaba. En el verso 4 recalca lo que vimos también en el primer programa sobre este tema. Lo primero fue Dios quien instituyó el matrimonio, no fue el hombre, no fue un sistema, no fue un gobierno, el hombre no instituyó el matrimonio, fue Dios el que instituyó el matrimonio. Y no solamente fue Dios el que instituyó el matrimonio, dice de que el matrimonio también es entre un hombre y una mujer. Cualquier unión, cualquier convivencia de otro tipo fuera de ese orden, pues está fuera del orden de Dios. Eso no es el orden, no es el propósito de Dios. Si Dios fue el que instituyó el matrimonio, pues Él tiene que dar las reglas, Él dio las reglas, Él puso las normas, cómo tiene que ser un matrimonio, cómo se tiene que guiar. Y pues es Él el que está... el único que tiene autoridad sobre el matrimonio. El hombre y la mujer, lo otro también que vimos en programas pasados es de que el hombre tiene que dejar a su mujer, tiene que dejar a sus padres. El hombre tiene que dejar a sus padres por muchas otras razones también que no vamos a entrar en detalles por el tiempo, pero dice de que el hombre tiene que dejar a sus padres, la mujer tiene que dejar a sus padres para formar una nueva familia. Los dos dice de que serán una sola carne. Y eso es lo que manda la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros podemos entrar, que nosotros podemos hablar sobre este tema. En el verso 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué se permitió el divorcio? Porque, como mencioné antes, los hombres dejaban a sus mujeres, a sus esposas por cualquier cosa.
y era algo que estaba de alguna manera se estaba saliendo de control. Los esposos estaban abandonando y dejando desamparadas a sus esposas, y hay otras cosas que nosotros podemos ver, porque a diferencia de estos tiempos, en aquellos tiempos, pues los esposos se quedaban con los hijos, porque a los hijos ellos tenían de alguna manera, digamos, tenían mano de obra. Entonces dejaban a la mujer sola, sin sus hijos, y pues ellas tenían que arreglárselas. Entonces eso era algo, y de hecho en Malaquías dice dice Dios de que yo aborrezco el divorcio. Entonces el divorcio es algo que no le agrada a Dios, es algo que no está en los planes de Dios, es algo que va en contra de lo que Dios estableció para el matrimonio. Y como decía, esta frase de una sola carne encierra mucho también, encierra muchas cosas, muchos puntos que nosotros podemos tratar, o que usted, si gusta, puede seguir estudiando, buscando alguna información sobre esto. Pero un texto que resume tal vez esta frase está en Efesios capítulo 5, versos 29 al 30, donde dice de que nadie aborreció jamás a su propia carne. O sea, nosotros pues no aborrecemos a nuestra carne, sino que dice al contrario, la sustenta y la cuida, así como Cristo cuida a su iglesia. Nosotros cuidamos nuestra carne, nuestro cuerpo, tratamos de estar bien, de comer tal vez a lo mejor saludable, de hacer ejercicio, de mantenernos bien físicamente, personalmente. Y cuando la Biblia habla en cuanto al matrimonio, dice de que pues la esposa es eso, por eso es una sola carne, ya no son dos, sino que es una sola carne. Y de hecho Adán decía, tú serás llamada Eva, porque fuiste tomada de mis huesos, eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y eso es lo que dice también ahí en Efesios capítulo 5, versos 29 al 30. Eso resume, creo, en gran parte lo que esta frase significa. Si nosotros cuidamos nuestro propio cuerpo, y dice la Biblia que la esposa, la compañera, es nuestro complemento, es nuestra ayuda, pues de igual manera como nosotros cuidamos a nuestro propio cuerpo, de esa misma manera tenemos que cuidar, o el hombre, el esposo, tiene que cuidar a su esposa. Eso es lo que la Biblia nos manda. En el verso 7 dice, ¿por qué se permitió el divorcio antes? Algo que Jesús dice, que Jesús menciona también ahí, es de que por la dureza de su corazón fue que Moisés, dice, permitió darles carta de divorcio. Esta frase también, por la dureza de su corazón. Una de las cosas que a nosotros, tal vez los seres humanos, nos cuesta es perdonar. Cuando alguien nos falla, cuando alguien nos miente, nosotros confiábamos en una persona y esa persona nos falla, nos lastima o nos hace algo. Lo que nos cuesta es perdonar. Tal vez eso es lo más difícil, y más dentro de un matrimonio. Pero la Biblia nos manda en Colosenses capítulo 3, verso 3, de que nosotros tenemos que perdonar, así como Dios nos perdonó a nosotros tenemos que perdonar también a nuestro prójimo. Y esto incluye al cónyuge, ya sea al esposo, o sea, a la esposa. Evangelio según San Mateo capítulo 6 verso 14 también dice de que nosotros tenemos que perdonar. Si nosotros queremos que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Pero si nosotros queremos que Dios nos perdone y nosotros no perdonamos a la esposa, no perdonamos al cónyuge alguna falta, algún error, algo que haya hecho, pues tal vez de esa manera actúe Dios con nosotros. Es importante que nosotros sepamos perdonar y aprendamos a perdonar. Es algo difícil, pero es algo que Dios nos manda. No necesariamente tiene que divorciarse, sino que está el perdón también. Y eso, si usted gusta, lo puede ver en el libro de Oseas. En ese libro trata mucho acerca sobre este tema. El último punto cómo evitar el divorcio. ¿Cómo evitar el divorcio? Creo que hay muchas cosas, hay muchos puntos que uno puede tocar. Puede ser tener comunicación, tener esa buena comunicación, pasar tiempo juntos, tenerse confianza. En Efesios capítulo 4, verso 32 también habla acerca de que seamos benignos con el cónyuge, y esto incluye con la esposa o el esposo. Y lo principal, más que nada también, lo principal para que un matrimonio permanezca juntos, es
poner a Dios como el primer lugar, como el centro de la familia, el centro del hogar, porque como decía, si fue Dios el que instituyó, el que estableció el matrimonio, el que comenzó el matrimonio, pues es Él el que tiene que estar hasta el final. En Salmos capítulo 127, verso 1, es un salmos que hemos citado mucho también en este programa, dice de que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es importante poner a Dios en primer lugar. Y de esa manera, el matrimonio, la familia y cualquier cosa que esté en nuestras manos va a permanecer. Que Dios le bendiga y que tenga un feliz día.